Era un rey exaltado como un dios por los hombres, pero su arrogancia lo llevó a un final trágico e inesperado. En un instante, toda la gloria que había acumulado se desmoronó ante una multitud atónita, paralizada por lo que estaba presenciando. Este desenlace no fue fruto de acciones humanas, sino una intervención directa de la justicia divina. La mano de Dios se levantó contra aquel que se atrevió a reclamar para sí la gloria que solo pertenece al Creador. Herodes Agripa I, un gobernante astuto y ambicioso, disfrutaba de un poder que parecía inquebrantable. Nieto de Herodes el Grande, gobernaba bajo el favor del Imperio Romano, buscando siempre ganarse tanto a los judíos como a los romanos mediante maniobras políticas cuidadosamente calculadas. Pero detrás de su apariencia de fuerza y estrategia, había un hombre cuya sed de reconocimiento lo llevaría a desafiar la soberanía del Altísimo. El relato bíblico de Hechos 12 nos transporta a un tiempo de intensa persecución contra los primeros cristianos. Herodes, en su afán de consolidar poder, decidió atacar directamente a la iglesia naciente. Ordenó la ejecución de Jacobo, el hermano de Juan, un acto brutal que llenó de temor a los creyentes y complació a los líderes religiosos que veían en el cristianismo una amenaza a las tradiciones judías. Pero Herodes no se detuvo allí. Con astucia política y ambición desmedida, dirigió su atención hacia uno de los líderes más prominentes de la iglesia, Pedro. El plan de Herodes era claro. Después de la Pascua, ejecutaría a Pedro en público, haciendo de su muerte un espectáculo que reafirmaría su influencia entre los líderes religiosos y afianzaría su poder. Pedro fue encarcelado bajo estricta vigilancia, custodiado por 4 escuadras de soldados. Todo parecía bajo control. Sin embargo, Herodes ignoraba que la iglesia no estaba sola en esta batalla. Mientras Pedro permanecía en prisión, la iglesia oraba intensamente, clamando al Dios Todopoderoso por su liberación. La fe de los cristianos, firme a pesar de la amenaza, sería recompensada de manera milagrosa. Una noche, mientras Pedro dormía encadenado entre 2 soldados, un ángel del Señor apareció en su celda. Una luz resplandeciente llenó el lugar, y el ángel, tocando a Pedro, le ordenó que se levantara. En ese instante, las cadenas que lo ataban cayeron de sus manos. El ángel lo guió fuera de la prisión, atravesando guardias y puertas, hasta que Pedro estuvo completamente libre. El relato de esta liberación milagrosa, descrito en Hechos 12, 7-10, es un testimonio poderoso de la intervención divina. La autoridad de Herodes, que parecía inquebrantable, quedó en evidencia como limitada y frágil frente al poder del Dios vivo. Al amanecer, el descubrimiento de que Pedro había escapado provocó la furia de Herodes. Ordenó una exhaustiva investigación, pero no encontró explicaciones humanas para el suceso. Incapaz de aceptar su derrota, castigó con la muerte a los guardias responsables. Este evento no solo fue un golpe al orgullo de Herodes, sino también una declaración de que ningún poder terrenal puede frustrar los planes de Dios. Sin embargo, Herodes, cegado por su ambición, no reconoció la soberanía divina. En lugar de humillarse, redobló sus esfuerzos por mantener su imagen de autoridad suprema. Tras su fracaso en Jerusalén, Herodes se trasladó a Cesarea, una ciudad que simbolizaba el esplendor del poder romano. Allí, rodeado de lujo y ostentación, buscó restaurar su reputación. Fue en ese lugar donde convocó una asamblea con los habitantes de Tiro y Sidón, ciudades que dependían de él para el suministro de alimentos. Los delegados, ansiosos por reconciliarse con el rey, acudieron a la reunión, que estaba cuidadosamente diseñada para resaltar la grandeza de Herodes. El día señalado, Herodes apareció vestido con ropajes deslumbrantes, cuya brillantez reflejaba la luz del sol, dándole una apariencia casi celestial. La multitud, impresionada por su majestad, comenzó a aclamarlo, voz de Dios, y no de hombre. Este momento, descrito en Hechos 12 y 22, marcó el clímax de su soberbia. Herodes, en lugar de corregir al pueblo y dar gloria a Dios, aceptó estas alabanzas como si realmente fuera un dios. Mientras la multitud seguía aclamándolo como si fuera un dios, algo inesperado ocurrió. En su soberbia, Herodes había ignorado una verdad fundamental: toda la gloria pertenece únicamente a Dios. Como lo declara Isaías 42, 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Herodes había cruzado una línea peligrosa, y la justicia divina no tardó en manifestarse. De repente, el resplandor que rodeaba a Herodes comenzó a desvanecerse. Frente a los ojos de todos, su cuerpo fue invadido por un dolor insoportable. La Biblia relata en Hechos 12 y 23 que un ángel del Señor lo hirió,
por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Este juicio fue tanto físico como espiritual, un recordatorio claro de la fragilidad humana frente a la majestad divina. En un momento, Herodes pasó de ser una figura poderosa a un hombre destruido por su propia arrogancia. El evento dejó atónitos a los asistentes. Aquellos que lo habían alabado momentos antes ahora observaban con horror mientras su cuerpo sufría los estragos del castigo divino. No hubo intervención médica, ni aliados políticos que pudieran salvarlo. La multitud, que momentos antes proclamaba voz de Dios y no de hombre, ahora presenciaba el fin de un rey que desafió la gloria del Altísimo. Este episodio no solo fue un juicio contra Herodes, sino también una declaración de la soberanía de Dios frente a cualquier autoridad humana. Herodes, quien había perseguido a los cristianos, ejecutado a Jacobo y planeado la muerte de Pedro, terminó su vida en humillación, demostrando que los planes humanos jamás podrán prevalecer contra los designios de Dios. La caída de Herodes también marcó un punto de inflexión para la iglesia primitiva. Aunque enfrentaban una persecución implacable, los creyentes encontraron en este suceso una confirmación de que Dios siempre está al control, incluso en medio de las circunstancias más oscuras. La muerte de Herodes simbolizó el triunfo de la fe sobre el poder terrenal, un recordatorio de que ninguna fuerza humana puede silenciar el Evangelio. La historia no termina con el juicio de Herodes. Hechos 12 y 24 señala: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mientras un rey terrenal caía, el reino de Dios seguía avanzando. El mensaje de Cristo continuaba extendiéndose, tocando corazones y transformando vidas. La Iglesia, fortalecida por este testimonio de la intervención divina, siguió creciendo a pesar de las adversidades. Este evento también resalta un principio clave: Dios no comparte su gloria con nadie. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de cómo los que intentaron exaltarse por encima de Dios enfrentaron su justicia. Desde la Torre de Babel hasta Nabucodonosor, y ahora con Herodes, el patrón es claro: la soberbia humana siempre conduce a la ruina. Para nosotros hoy, esta historia es un llamado a la humildad. En un mundo donde el poder, la fama y el reconocimiento son tan buscados, es fácil olvidar que todo lo que tenemos viene de Dios. Herodes tenía riqueza, autoridad y el favor de los hombres, pero carecía de lo más importante: el temor al Señor. Al aceptar la adoración de los hombres, ignoró la verdad de que todo poder terrenal es temporal y está sujeto al juicio del Creador. También es una advertencia para aquellos que confían demasiado en su propia fuerza. Herodes estaba rodeado de soldados, vivía en un palacio y tenía la lealtad de Roma, pero nada de eso pudo protegerlo del juicio divino. La muerte de este rey nos recuerda que la verdadera seguridad no proviene de nuestras posiciones o posesiones, sino de nuestra relación con Dios. Por otro lado, el relato de la liberación de Pedro contrasta poderosamente con la caída de Herodes. Mientras Herodes confiaba en su propio poder, Pedro confiaba en Dios. A pesar de estar en prisión, encadenado y vigilado por soldados, Pedro no perdió la fe. Su liberación milagrosa muestra que, incluso en las circunstancias más desesperadas, Dios puede intervenir de maneras sorprendentes. Imaginemos por un momento el impacto que este evento tuvo en los creyentes de la época. Ver cómo Dios actuó de manera tan directa y poderosa seguramente fortaleció su fe. Les recordó que su Dios no es un espectador pasivo, sino un Señor soberano que defiende a su pueblo y ejecuta justicia. La muerte de Herodes también fue una señal para los enemigos de la Iglesia. Aquellos que se oponían al cristianismo no podían ignorar lo que había sucedido. Herodes, un hombre que parecía intocable, fue derrotado no por hombres, sino por el juicio de Dios. Este evento envió un mensaje claro: resistirse al plan de Dios es inútil. Sin embargo, esta historia no debe llenarnos de temor, sino de esperanza. Nos muestra que Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Aunque enfrentemos pruebas, persecución o dificultades, podemos confiar en que Dios está al control. Así como liberó a Pedro y juzgó a Herodes, Él actuará en nuestro favor en el momento oportuno. En última instancia, el relato de Herodes Agripa y es un recordatorio de la supremacía de Dios. Nos llama a rendirnos a su voluntad, a reconocer su autoridad y a vivir de manera que le demos gloria en todo lo que hacemos. Porque, como dice la Escritura, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 2:11. En este mundo, muchos buscan la grandeza a través de la fama, el poder o el reconocimiento. Pero la historia de Herodes nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en estas cosas, sino en vivir para glorificar a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Él,
y a él debemos devolver la gloria. La caída de Herodes es, en última instancia, una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos buscando nuestra propia gloria o la de Dios? ¿Estamos confiando en nuestras propias fuerzas o en su poder? Este relato nos llama a recordar que solo hay un Rey eterno, y su reino no tiene fin. Así como la multitud que alabó a Herodes se dio cuenta de su error demasiado tarde, no esperemos hasta el último momento para reconocer la soberanía de Dios. Aprendamos de esta historia. Humillémonos ante el Señor, demos gloria a su nombre y vivamos para exaltar al único digno de toda alabanza. Porque, al final, solo su reino permanecerá.